Se cuenta la historia del herrero que, después de una juventud llena de excesos, decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años trabajó con ahínco, practicó la caridad, pero a pesar de toda su dedicación, nada parecía andar bien en su vida. Muy por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día con día. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su situación difícil, le hizo el siguiente comentario. Realmente es muy extraño que, justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada en el mundo material veo que te haya mejorado. El herrero no respondió enseguida. Él ya había pensado en eso muchas veces sin entender lo que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin una respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba. He aquí la conclusión a la que llegó este herrero. En este taller yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en una espada. ¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero, caliento la chapa de acero a un calor infernal, hasta que se pone al rojo vivo. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico innumerables golpes, hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido y el vapor, porque la pieza estalla y casi que grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener una hermosa espada. Una sola vez no es suficiente. Este ejercicio debo hacerlo durante varias semanas. El herrero hizo una larga pausa y continuó. A veces el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una hoja de espada y entonces simplemente lo coloco en aquella montaña de hierro viejo que ves en la entrada de mi herrería. Hizo otra pausa más y el herrero terminó. Sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me tenga que dar y de vez en cuando me siento tan frío e insensible como el agua que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que pienso es, Dios mío, no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en esa montaña de hierro viejo de las almas olvidadas. Piénsalo, reflexiona y comparte esta linda historia con aquellos amigos a los cuales de pronto la vida les ha tratado de forma muy difícil, pero que puedan entender que es un proceso de transformación el que están sufriendo. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal y déjanos tu comentario, tu reflexión o tu sugerencia que será bienvenida en nuestro canal Reflexiones para la Vida.